Quiero mostrarles algo. No sé si lo voy a lograr. No la voy a compartir. Sí me están escuchando, ¿verdad? Sí, claro, sí te escuchamos. Sí. Y sí me están viendo también. También. Ok, perfecto. Muy bien, quiero compartir con ustedes lo que nos cuenta Mateo en su Evangelio en el capítulo 8, versículo 23 en adelante. Dice, luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca, pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos, que nos vamos a ahogar. Hombres de poca fe, contestó Jesús, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó, reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Los discípulos no salían de su asombro y decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Este pasaje narra un evento que para los creyentes es significativo porque nos identificamos con el elemento de la tormenta, con la necesidad del milagro, con la necesidad de la intervención del Señor. Eh, y en grupos como este de oración, esto se hace muy notorio porque regularmente en un grupo de oración muchas personas sienten, digamos, la posibilidad de expresar peticiones. Y al expresar peticiones, lo que cada persona está haciendo es planteando la tormenta que está pasando en su vida personal en ese momento. Y de ahí pues la petición. Y yo pido porque Dios me ayude con esto, con aquello, con lo otro. Y ustedes se dan cuenta que en un grupo de oración fácilmente podemos vernos con una convergencia interesantísima de muchísimas tormentas, de muchísimas personas, porque cada uno tiene su situación. Y este pasaje es valioso para reflexionar en algunos asuntos. Primero, comprender un poquito el lugar en el que pasa esto, es el mar de Galilea, que en realidad es un lago. Es grande, ¿verdad? Pero no es un mar. El mar de Galilea tiene unos 24 kilómetros de largo y unos 13 kilómetros de ancho. Y aunque no es un mar, el asunto es que en la lengua antigua existía solo una palabra para referirse a un depósito grande de agua. Y entonces la palabra no distinguía si esto era de agua dulce o de agua salada. Algunas traducciones por eso ponen mar de Galilea y otras ponen lago de Genesaret. Esta es la razón. Pero bueno, aunque no es un mar, tiene suficiente agua para que genere tormentas y las tormentas ahí son comunes hasta el día de hoy. ¿Qué tenemos acá? Los discípulos y Jesús suben a la barca. Ustedes traten de imaginarse un día lleno de muchísimas personas, de muchas personas recurriendo a Jesús por necesidades físicas,
por necesidades emocionales, por necesidades espirituales. Y imagínense una jornada desde que sale el sol hasta que el sol se está poniendo, sin detenerse en sanar, en enseñar, en atender. Por supuesto que al final del día, todos, tanto Jesús como los discípulos, necesitan que esto ya termine, pero las necesidades de las personas eh, siguen llegando. Entonces, la barca es un elemento interesante como para decir, bueno, vamos a detenernos aquí y vamos a parar aquí hoy. ¿Y qué hacían ellos? Muy bien, se montaban en la barca, partían y toda la multitud quedaba atrás. Era una manera de desconectarse. Por supuesto que en este contexto el Señor está exhausto y eso explica el que Él, inmediatamente que llega a la barca, necesita dormir. Y esto le habla a usted de la humanidad de Cristo. Él era un ser humano como usted y como yo, que nos cansamos, que necesitamos déjenme descansar, por favor, que necesitaba dormir. Bien, mientras él duerme y sus discípulos se encargan de dirigir la barca hasta el destino, se levanta, como es común en ese lugar, una tormenta repentina. Es interesante, no todos los discípulos manejaban el tema de la barca y la navegación, pero muchos de ellos sí. Y sabemos que Pedro no solo era pescador, sino que era dueño de una barca, probablemente la que estaban usando en ese momento. Pero esta tormenta tuvo una particularidad. Ellos pensaron que de esa no iban a lograr salir. Y esto es un asunto interesante y relevante. Nosotros hoy no tenemos este problema de que vamos a montarnos en una barca y quién sabe si va a haber una tormenta y quién sabe si nos vamos a ahogar. Pero sí hay situaciones en nuestras vidas que fácilmente se pueden comparar con una tormenta. Y hay algunas de esas tormentas en las que nosotros podemos tener el pensamiento serio. Y es probable que no logre salir de esta. Y en esa condición se encontraban los apóstoles. Ellos tienen un enorme problema de frente, la tormenta. Es lo que ellos ven con sus ojos, lo que sus sentidos les dicen. El temor está en torno a esta tormenta. Y los seres humanos de hoy respondemos igual que ellos. Somos personas como ellos. Nuestros sentidos nos hablan de esta amenaza que estamos enfrentando, de la índole que sea, pero de esta amenaza que estamos enfrentando, y nuestros temores están orientados a esa tormenta. Y el problema que nosotros vemos de frente es precisamente ese. Es muy curioso que mientras que ellos enfrentaban la tormenta con sus recursos, en la manera, con sus posibilidades, haciendo lo que ellos creían que debía de resolverse, la presencia del Señor Jesucristo estaba con ellos, pero estaba esa presencia en forma pasiva. Jesús compartía la barca con ellos y también compartía la tormenta. Pero él se encontraba durmiendo, él se encontraba en forma pasiva, él no estaba activo en el asunto. Y probablemente cuando usted y yo estamos viéndonos frente a la tormenta, no estemos solos
El Señor está, su presencia está, pero nuestra actitud lo mantiene a Él en forma pasiva, no activo con nosotros, sino en forma pasiva. Está, sabemos que está, pero no interviene. Entonces los discípulos, como último recurso, lo despiertan desesperados. Usted debe comprender que el lenguaje que usa Mateo es que ellos gritan, Maestro, sálvenos, que perecemos, puede decir su versión. Sálvenos que nos vamos a ahogar, dice la nueva versión internacional. Y entonces, en ese momento, frente a esa súplica explosiva, el Señor pasa de estar en una actitud pasiva, durmiendo, a una actitud activa. Estoy con ustedes aquí, vamos, ¿qué es el asunto? Y aquí hay algo que a mí me llama muchísimo la atención. Los seres humanos sabemos muy bien cómo hacer el papel de víctima. Estoy enfrentando esta situación, estoy sufriendo esto, Y a mí me llama la atención que el Señor, con las personas más cercanas que él tenía, no era tan de consentir. Y usted tal vez no comprenda lo que le estoy tratando de decir. Cuando alguna persona con alguna necesidad venía a donde el Señor atendía inmediatamente. Pero cuando el Señor tenía a alguien que ya estaba con él y ya lo conocía como sus discípulos, él no solo resolvía las situaciones, sino utilizaba las situaciones para crear aprendizaje en ellos. Y es precisamente lo que hace aquí. Es evidente que la tormenta es más grande que los discípulos. Es evidente que los discípulos sí están en un riesgo real. No vamos a minimizar nada de eso. A ninguno de nosotros nos gusta que se minimicen nuestros asuntos y que se dé la idea de que está bien, pero eso no es tan serio. Eso no nos gusta. Acá, sin embargo, Jesús hace un señalamiento. Los discípulos están frente a la tormenta. Ese es el problema que los sentidos de ellos tienen enfrente. Su vista, sus oídos, sus temores están directamente conectados con esa tormenta. El problema para los discípulos es la tormenta. Esa es la dificultad. Pero Jesús se levanta y Jesús no comparte ese elemento con ellos. Él no está de acuerdo con que la tormenta es el problema. Jesús les dice inmediatamente que se levanta, porque tienen miedo, hombres de poca fe. Para Jesús, la tormenta no era el gran problema. Para Jesús, la falta de fe era el gran problema. Los discípulos, en su visión, veían a la tormenta como el problema. Pero cuando Jesús pasa a estar activo, la visión de él es distinta. El problema para Jesús no es la tormenta. El problema para Jesús es la falta de fe. Este elemento, trasládelo hoy a la realidad suya. Usted puede estar enfrentando una tormenta.
Es posible que esta tormenta sea tan significativa que sea una amenaza real para su ser. Es posible que esta tormenta tenga la fuerza como para que usted piense que es posible que no sale de ella. Y sin embargo, el problema que Dios ve puede ser otro. ¿Lo ves? Hoy nosotros venimos al Señor diciéndole, miren mis problemas. Y Dios desde donde está nos ve y tal vez está diciéndonos, no, ese no es el problema. Tu falta de fe es el problema. ¿Usted cree que esta iba a ser la única tormenta en la vida que los discípulos iban a enfrentar? Por supuesto que no. Y la tormenta que usted puede estar pasando hoy tampoco va a ser la última tormenta de su vida. No va a ser la única. Aquí Jesús no vino para remendar un problema. Ah, ya salimos de este problema, listo. No. Jesucristo les dio la información que ellos necesitaban para saber cómo enfrentar todas las tormentas. Y el asunto es fe. Probablemente Dios está interesado en resolver tu problema, pero también Dios está muy interesado en generar un aprendizaje de este problema. Y Dios quiere darte las herramientas no para sacarte de un apuro, sino para enseñarte cómo enfrentar todas tus tormentas de aquí en adelante. Luego de que el Señor les hace ver que la tormenta no es el gran problema, que la falta de fe es el gran problema, inmediatamente procede a resolverlo. Y él literalmente regañó, reprendió, en nuestros términos, regañó al viento y al mar. Yo quiero que usted trate de visualizar al Señor Todopoderoso reprendiendo o regañando tu tormenta. En este caso era el viento y el mar. Usted sabrá qué es en su caso, pero usted puede visualizar al Señor regañando esa tormenta. Qué maravilla, ¿no es cierto? Inmediatamente llega la calma, llega la paz. Por supuesto, en donde está el Señor hay paz. Y aquí viene algo que también llama mi atención mucho. El versículo 27 dice, los discípulos no salían de su asombro y decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? En el último minuto quiero que ustedes reflexionen esto. Los discípulos, ¿por qué están asombrados? Ellos no despertaron a Jesús para que se encargara de la tormenta. Se encarga de la tormenta y ahora no lo pueden creer. Usted se da cuenta que ellos no tienen fe. Usted y hoy y yo hoy planteamos al Señor una petición. El Señor interviene y como es un asunto milagroso, nos sorprende y decimos, hermanos, vieran lo que pasó, como que fuera un asunto es sobrenatural, que Dios intervino por nosotros, pero no le estabas pidiendo eso. Nos cuesta creer que Dios hizo algo. ¿Por qué es que tenemos esta condición de lejanía tan importante con Dios? Acá es donde se nota que no tenemos una cercanía con Dios. Dios te volvió a ver
y no lo podías creer. Hey, Dios me volvió a ver, Dios hizo algo de lo que yo le pedí. Pues por supuesto, Él está interesado. Él no es el problema. Que usted y yo no le creemos absolutamente, ese es el problema. Este pasaje es un mensaje contundente para que nos interesemos en fortalecer y hacer crecer nuestra fe. Este es un grupo de oración y la fe es indispensable si queremos que la oración funcione. Entonces, apreciadas hermanas, apreciados hermanos, hoy quiero invitarlos a que pongamos nuestras tormentas en un segundo plano y pongamos en un primer plano nuestra intención activa en fortalecer la fe. Dios te bendiga. Quiero invitarte para tener una palabra de oración para cerrar este espacio. Gracias le damos, Señor poderoso, por su misericordia. Gracias por hacernos ver con claridad, por llamar nuestra atención. Queremos pedirte que nos ayudes a fortalecer nuestra fe, a que podamos creer, oh Dios, a que podamos conocerte. Bendiga a cada persona que está conectada hoy en esta mañana. Denos a todos un buen día y sobre todo, acompáñenos en este caminar de fe. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.